Hoy os enseñamos a sembrar un superalimento. Brotes de brócoli en Agricultura Urbana. El brócoli es un superalimento porque es súper rico en antioxidantes, sobre todo en este formato de brote, y también en vitaminas como la vitamina A, la C y la K. También es muy rica en otro tipo de nutrientes, como puede ser pues, el hierro, también el calcio y también el potasio. La verdad es que es un cultivo que, aparte de ser, pues como veis, pues un superalimento, es muy sencillo de cultivar en casa, ocupa muy poco espacio, requiere muy poco agua y que apenas necesita cuidado. Entonces nada, vamos a explicaros ahora cómo tenéis que hacerlo. Para sembrar el brócoli nos hacemos primero con sus semillas y una vez que las tengamos vamos a intentar encontrar una bandeja del tamaño que queramos, con agujeros, otra que sea del mismo tamaño pero sin agujeros y un sustrato. Nosotros vamos a utilizar, como hacemos casi siempre, fibra de coco porque nos gusta mucho, es muy limpia, pero vosotros también podéis utilizar sustrato universal, que a lo mejor es más fácil de encontrar, y lo ideal para el sustrato universal es juntarlo con un poquito de perlita en proporciones. Si no encontráis o no tenéis bandejas de este tipo, lo que podéis hacer es pues, coger un tupper o un par de tuppers que tengáis por casa, agujereáis uno de estos que, yo que sé, de take away, de comida que tengáis, que hayáis pedido a domicilio, uno lo agujereáis y otro lo utilizáis como base. Y después, pues una tapa cualquiera de ese tupper, pues os vale sin problema pues, para taparlo. Cualquier cosa que pueda tapar el tupper es suficiente, no hace falta que sea algo que encaje a la perfección. Vamos a ello. Es súper rápido el sembrarle los brotes de brócoli. Lo primero que hacemos es cogemos el sustrato, que puede ser lo que habíamos dicho, la fibra de coco o el sustrato universal, y lo vertemos sobre nuestra bandeja con agujeros. Así todo. Os recomendamos que cojáis una bandeja más o menos de este tamaño, o si no, varios tuppers que equivalgan a este tamaño, para que os salga una cosecha de brotes pues relativamente grande, porque si no, igual en un tupper más pequeño pues es muy pequeña la cantidad que os sale al final. Después, una vez echado el sustrato, lo prensamos suavemente con la mano. No hace falta tampoco pasarse, un poquitito, así, que quede todo lo más homogéneo posible. Y cogemos las semillas de brócoli y las vamos esparciendo así suavemente. Está guay meterlas en un vasito primero en vez de echarlas directamente desde la bolsa en la que vengan las semillas porque se esparcen mucho mejor. La clave es pues, esparcirlas de forma en la que haya bastante densidad, pero sin que se formen pues, demasiadas acumulaciones de semillas. Así estaría bien. Si por ejemplo veis que aquí se acumulan demasiadas, pues intentéis esparcirlas un poquitín y que se separen. Tampoco os preocupéis demasiado porque no pasa nada, porque hay zonas en las que hay un poco más y zonas en las que hay un poco menos. Una vez que tenemos esparcidas las semillas, lo que tenemos que hacer es darle un riego. Y ya con las semillas echadas, lo que vamos a hacer es regarlas. Como en casa no solemos tener mangueras, lo que vamos a utilizar es un pulverizador. Y nada, las humedecemos bien. Cuanto más vertical caiga el agua, mejor, porque se van a mover menos las semillas. Pero Para saber más o menos cuánto agua tenéis que echar, sería lo suficiente como para que el sustrato esté saturado, pero que no llegue a encharcar lo que viene siendo la base de la mesa en la que estáis trabajando. Si empieza a salir agua por aquí debajo, es que os estáis pasando. Entonces echar suficiente agua como para que esté todo el sustrato humedecido, pero sin llegar a rebosar por abajo. Y nada, una vez que ya están regadas las semillas, vamos a colocar la bandeja sin agujeros encima, para que puedan germinar a oscuras. Y al cabo pues, de unos 6-7 días más o menos tendréis algo parecido a esto, ¿vale? Nosotros lo que hemos estado haciendo durante estos días es diariamente pulverizar un poco de agua encima de las semillas. Todos los días pues pulverizáis lo suficiente como para que se vuelva a humedecer todo y volvéis a tapar otra vez las semillas. En este momento, cuando ya estén así y ya estén bastante altas y elongados los tallos, pues sería el momento de pasarlos a la luz. Podéis pasarlo a una luz artificial, o sea, una luz LED, o si queréis pues podéis dejarlo pues, cerca de una ventana donde le dé la luz del sol para que vayan desarrollándose. Sí que es importante que les dé la luz bien, o sea, que les dé no bien, pero bueno, que tengan una zona donde haya luz, no un lugar sombrío. Aunque también se podrían desarrollar, solamente que tardarían un poco más de tiempo. Aquí delante tenemos un ejemplo de bandeja de brócoli un poquito más grande, el doble, que las que utilizamos antes para germinarlo.
y en este formato, en este tamaño de brote, ya estaría listo para cosechar, que lo vamos a hacer ahora y os explicaremos cómo conservarlo de la mejor manera. Lo tuvimos en total germinando 7 días y una vez que germinó lo pasamos a la luz y en la luz estuvo 5 días para tener este resultado. Y nada, para cosecharlo y envasarlo lo que hace falta es un tupper, que en nuestro caso es este tupper de plástico. Tiene que ser, eso sí, un tupper importante que sea hermético para que no transpire demasiado el brócoli y se estropee con facilidad. Y luego nosotros os recomendamos que pongáis en el fondo pues o una almohadilla de estas absorbentes, que muchas veces pues son del tipo estas que vienen como con la carne y ese tipo de cosas. Y si no tenéis o no sabéis dónde encontrarlas, pues también vale pues algún tipo de papel absorbente, papel de cocina de toda la vida, pues también podéis ponerlo abajo para que os dure durante mucho más tiempo. También necesitáis un cuchillo para cosechar y bueno, un boli o un rotulador para apuntar la fecha en la que habéis cosechado el producto. Y para cosecharlo, nada, súper sencillo. Ya os lo habíamos explicado, me parece, en algún otro vídeo de los brotes de rábano y demás. Cogéis suavemente un puñado de brócoli, así, y con el cuchillo vais arrastrando poco a poco y vais sacando los puñados que habéis cogido. Os queda alguno así, lo descartáis y listo. Una vez que ya está bien cerrado y hemos comprobado que no tiene ningún escape, vamos a ponerle la fecha en la que lo cosechamos para tener la referencia y saber más o menos cuándo poder consumirlo mejor. Y ahora esto va a la nevera y es importante que cada vez que lo consumamos, si no lo consumimos entero, lo volvamos a cerrar súper bien y lo volvamos a refrigerar. Y nada, que sepáis que este tipo de brotes se puede consumir pues, de muchas maneras. Lo podéis agregar a vuestras ensaladas, lo podéis agregar a vuestros sándwiches, hamburguesas, a cualquier cosa. Tiene así como una textura un poco crujiente y sabe ligeramente a brócoli. O sea, si no os da más el brócoli, no os preocupéis, que tampoco es que sepa muchísimo. Y al final es un aporte nutricional extra que la verdad que viene muy bien. Esperamos que lo hagáis en casa y os salga muy bien y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.